En septiembre de 1944, los aliados creían que la guerra estaba prácticamente ganada. Tenían un plan, uno audaz, brillante, como algunos lo llamaron. Miles de paracaidistas, lanzados desde el cielo, tras las líneas enemigas. La mayor operación aerotransportada de la historia de la guerra. Y se suponía que todo terminaría en 48 horas. Pero en algún punto entre los mapas y el barro, entre los generales y los hombres que morían en el suelo, algo salió terriblemente mal. La información estaba ahí. Las advertencias eran claras. Fueron ignorados. Lo ocurrido en Arnhem perseguiría al mando aliado durante el resto de la guerra. Y la pregunta que la historia sigue planteando hoy en día, ¿fue esto un trágico error de cálculo? ¿O algo mucho más oscuro? Bienvenidos a Español Historia, un espacio donde la historia se cuenta como se merece, con honestidad, con profundidad y con respeto por quienes la vivieron. Si es la primera vez que nos visita, le damos una calurosa bienvenida. Y si ya nos ha visitado antes, le agradecemos sinceramente su regreso. Para quienes aman la historia auténtica, esa que no rehúye las verdades incómodas, consideren suscribirse a este canal. Solo les tomará un momento, y así estas historias seguirán llegando a quienes realmente las aprecian. Un pequeño favor, activa las notificaciones. Así, la próxima vez que una historia como esta esté lista, llegará discretamente a tu puerta. Ahora bien, desde cualquier lugar donde se esté viendo este video hoy, ya sea una tranquila tarde en Madrid, una mañana de domingo en Ciudad de México o en cualquier otro lugar de este vasto mundo, deja un comentario abajo y comparte la ubicación. Estas historias viajan lejos, y siempre es un placer saber dónde terminan. Y si la historia real remueve algo en tu interior, un me gusta en este video ayuda a que más gente lo descubra. Ahora, volvamos a septiembre de 1944. Volvamos a un puente. Y volvamos a un plan, que nunca debió haber sido aprobado. Los cadáveres de las playas de Normandía apenas estaban fríos. Era el verano de 1944, y la maquinaria de guerra aliada avanzaba más rápido de lo que casi nadie se había atrevido a predecir. París había caído, liberado, el 25 de agosto. Las fuerzas alemanas se retiraban por toda Francia en lo que, desde fuera, parecía comienzo de un colapso total. Los mapas, que habían sido marcados en rojo con las posiciones enemigas, se volvían a dibujar casi a diario. En los pasillos del mando aliado, algo peligroso se estaba extendiendo. No es una estrategia, no es precaución, euforia. Existía la firme convicción, incluso en los niveles más altos, de que el ejército alemán estaba acabado, que la Wehrmacht, otrora la maquinaria militar más temida de la historia de la guerra moderna, estaba ahora agotada, sin combustible, sin moral, sin fuerzas para luchar. El general Dwight de Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas aliadas, había adoptado lo que denominó la estrategia del Frente Amplio, un avance lento y metódico a lo largo de todo el frente occidental, presionando a Alemania simultáneamente desde todos los flancos. Era un plan prudente, un plan sensato. El mariscal de campo Bernard Law Montgomery lo despreciaba. Montgomery era muchas cosas: meticuloso, disciplinado, talentoso. Había reconstruido el maltrecho octavo ejército británico en el norte de África y le había infligido a Rommel una de sus derrotas más humillantes en el Alamein. Pero Montgomery era también algo completamente distinto, algo que sus admiradores rara vez mencionaban y que sus subordinados comprendían en silencio. Estaba consumido por el orgullo. A finales del verano de 1944, Montgomery observó cómo los generales estadounidenses, Eisenhower, Patton, Bradley, recibían la mayor parte de la atención pública, los recursos y la autoridad estratégica. Lo carcomía por dentro. Y así, de esa tensión, ese orgullo profesional herido, envuelto en genialidad militar, surgió una propuesta tan audaz que incluso quienes la aprobaron lo hicieron con discreta vacilación. El plan se denominó Operación Market Garden. Mercado, el componente aéreo. 6.500 aviones. 35.000 paracaidistas lanzados sobre la Holanda ocupada en una sola oleada. Jardín, el componente terrestre. El Vessos cuerpo británico, blindado y poderoso, avanzaba hacia el norte por una sola carretera a través del territorio liberado, uniendo cada zona de lanzamiento aéreo como cuentas en un hilo. La última joya, la más lejana, era un puente sobre el Rin en una ciudad holandesa llamada Arnhem. Capturar ese puente, cruzar el Rin, entrar en el norte de Alemania y la guerra,
para navegar. Existe un silencio particular que se cierne sobre las instituciones cuando la verdad se vuelve incómoda. No es el silencio de la ignorancia. No es el silencio de la negligencia. El silencio de una decisión, tomada en silencio, en un escritorio, por alguien con la autoridad suficiente para hacer que un hecho incómodo simplemente desaparezca. Ese silencio se apoderó del mando aliado en los primeros días de septiembre de 1944, y eso costaría la vida a miles de hombres. La resistencia holandesa había estado vigilando. Durante meses, los miembros de la resistencia en toda la Holanda ocupada habían estado proporcionando información de inteligencia al mando aliado a través de redes frágiles y peligrosas, arriesgándose a ser ejecutados con cada mensaje enviado. A principios de septiembre, esos mensajes se volvieron urgentes. Unidades blindadas alemanas avanzaban hacia la región de Arnhem. No se retiraban, no huían, descansaban, se reabastecían, se reorganizaban. Los informes eran específicos. Las ubicaciones eran precisas. Describieron elementos de las divisiones Panzer novena y 10ª de las SS, veteranos curtidos en la batalla y en proceso de reequipamiento en el frente oriental, posicionados casi directamente en las zonas de lanzamiento previstas para la primera división aerotransportada británica. La resistencia holandesa no susurraba, gritaba. Luego vinieron las fotografías. El 6 de septiembre, aviones de reconocimiento de la RAF sobrevolaron la zona de Arnhem y regresaron con imágenes que deberían haber detenido la operación por completo. En esas fotografías se aprecian claramente, para cualquier ojo experto en inteligencia, vehículos blindados alemanes, tanks, semi-Rugas, equipos de apoyo. El comandante Brian Urquhart, oficial de inteligencia en el cuartel general del Ejército Aerotransportado Aliado, reunió las fotografías, compiló los informes y los presentó. Se puso de pie frente a sus superiores y presentó las pruebas con la calma y precisión de un hombre que comprendía perfectamente lo que estaba viendo. La conclusión era inevitable. La operación Market Garden estaba enviando paracaidistas a los brazos de 2 divisiones Panzer de las SS. La respuesta no fue un debate. No fue una reconsideración. Le dijeron a Mayor Urquhart que parecía estar sufriendo de agotamiento. Lo enviaron de permiso. Las fotografías fueron archivadas. Los informes de la resistencia fueron rebajados de categoría. Y la operación continuó según lo previsto, porque el calendario servía a los objetivos, y estos ya habían tomado una decisión. Domingo, 17 de septiembre de 1944. El cielo sobre Holanda se llenó de sonido antes de llenarse de hombres. Oleada tras oleada de aviones de transporte y planeadores cruzaron la costa holandesa en una formación tan vasta que oscureció la tarde. Abajo, los civiles holandeses salieron a las calles. Lloraban, saludaban con la mano, arrojaban flores a las sombras que pasaban por encima de sus cabezas. Por un breve y luminoso instante, pareció una liberación, pero los paracaidistas de la primera división aerotransportada británica habían sido lanzados a casi 13 kilómetros de su objetivo. El puente de Arnhem. Un puente no es un símbolo cuando en él mueren hombres. Es piedra, acero y tierra al descubierto. Es la distancia entre un lado y el otro, medida no en metros, sino en los segundos que tarda una bala en cruzar el aire. En el puente de Arnhem, en las primeras horas de la madrugada del 18 de septiembre de 1944, el teniente coronel John Frost observó lo que tenía. Aproximadamente 600 hombres. Munición limitada, sin blindaje, sin artillería, y una radio que casi no podía comunicarse con nadie. Él tenía el puente. No tenía nada más. Frost no era un hombre propenso al pánico. Quienes sirvieron bajo sus órdenes describieron una cualidad particular. Una especie de calma deliberada, casi inquietante, que mantenía incluso en las peores situaciones con la misma naturalidad con la que otros hombres afrontaban el miedo. Organizó su perímetro. Colocó a sus hombres en los edificios que flanqueaban el acceso norte al puente. Instaló sus cañones antitanque. Dio órdenes con una voz que no dejaba entrever lo que casi con toda seguridad entendía. Que, a menos que el Besos Cuerpo llegara en las próximas 24 a 48 horas, su batallón sería destruido. El Besos Cuerpo no llegó. La columna de socorro, poderosa sobre papel y formada en torno al regimiento blindado de la Guardia Irlandesa, había cruzado a Holanda por una única carretera. Un camino, a través de un terreno llano y expuesto, flanqueado a ambos lados por terreno blando que los tanques no podían cruzar. Los alemanes lo entendieron antes que los británicos. Se colocaron cañones antitanque. Se registró el fuego de artillería.
y la columna que debía llegar a Arnhem en 48 horas se vio avanzando kilómetro a kilómetro, bajo fuego constante, contra un enemigo a que se le había dado tiempo para prepararse. La 101ª División Aerotransportada defendió los puentes del sur. La 82ª División Aerotransportada aseguró Nijmegen, en unos combates brutales y cuerpo a cuerpo que merecen ser contados por separado. Pero la carretera que lleva al norte, hacia Arnhem, permanecía bloqueada. Y en el puente, las horas se convirtieron en días. Los edificios que rodeaban el perímetro de Frost comenzaron a arder. Las fuerzas alemanas de las SS, profesionales, despiadadas y numéricamente superiores, estrecharon el cerco metódicamente. Utilizaron blindados, utilizaron morteros, utilizaron el fuego mismo como arma, expulsando a los defensores británicos de edificio en edificio tras edificio en llamas, reduciendo el perímetro con fría y mecánica paciencia. Los lanzamientos de suministros, tan necesarios y desesperados, cayeron casi por completo en manos alemanas. Las zonas de lanzamiento habían sido tomadas. Las señales de humo de colores, destinadas a guiar a los aviones, ahora eran utilizadas por las fuerzas alemanas para desviar los suministros hacia sí mismas. Los hombres que estaban en el puente vieron cómo su propia munición y comida caían a la deriva hacia territorio enemigo. Frost resultó herido al cuarto día. Lo llevaron a un sótano que se había convertido en un puesto de primeros auxilios improvisado, repleto de los cuerpos maltrechos de soldados británicos y alemanes, que estaban siendo atendidos uno al lado del otro en la particular democracia que crea una lesión catastrófica. La orden fue aprobada. Luego fue aprobada de nuevo. Y otra vez, para el 21 de septiembre, el quinto día, la última resistencia organizada en el puente de Arnhem no se medía en batallones, sino en habitaciones. Pequeños grupos de hombres, sobreviviendo con lo mínimo indispensable, luchando desde sótanos y escombros, haciendo lo que hacen los soldados cuando la retirada es imposible y aún no se ha ordenado la rendición. Cuando finalmente llegó el pedido, no sentía alivio. Se sentía como un abandono, aunque los que sobrevivieron estaban demasiado exhaustos y eran demasiado honestos como para decirlo simplemente. De los aproximadamente 10.000 hombres de la primera división aerotransportada británica que habían sido lanzados en paracaídas sobre los Países Bajos, menos de 2.500 lograron regresar al otro lado del Rin. El resto estaban muertos, o heridos, o marchando hacia el cautiverio alemán. El puente de Arnhem, el puente que supuestamente iba a poner fin a la guerra, permaneció en manos alemanas. La historia cambió en esos 9 días, no con un gran gesto, sino con hombres que se quedaban sin balas en habitaciones en llamas. ¿Qué se puede pensar de un momento como este? La historia suele ser escrita por aquellos que la sobrevivieron cómodamente. Los generales que regresan al cuartel general. Los comandantes que redactan sus memorias en habitaciones cálidas, años después de que el barro se haya secado, los muertos hayan sido enterrados y la narrativa haya sido silenciosamente moldeada. La operación Market Garden finalizó el 25 de septiembre de 1944. Lo que dejó tras de sí no fue simplemente un fracaso militar. Era como un espejo, puesto frente a la estructura de mando aliada, que reflejaba algo de lo que la victoria, con el tiempo, les permitiría apartar la vista. La evacuación se denominó Operación Berlín. En la oscuridad de la noche del 25, los supervivientes de la primera división aerotransportada avanzaron silenciosamente entre la lluvia y el barro hacia la orilla sur del Rin. Envolvieron sus botas en tela para silenciar sus pasos. Avanzaban en la oscuridad casi total, guiados por el sonido del río y las manos del hombre que iba delante. Los civiles holandeses, conscientes del riesgo y de lo que los alemanes hacían a quienes ayudaban al enemigo, guiaron a los soldados británicos a través de sus jardines, sus sótanos y los caminos secundarios de una ciudad que ya se preparaba para las represalias que se avecinaban. Aproximadamente 2.500 hombres cruzaron esa noche. Los otros 7.500 no lo hicieron. Cuando llegaron las cuentas, fueron asombrosas. La primera división aerotransportada británica, una de las formaciones de élite en el orden de batalla aliado, había sido prácticamente destruida como unidad de combate. Jamás volvería a luchar como división. Los paracaidistas polacos, lanzados tardíamente en una situación que ya se estaba desmoronando, sufrieron bajas que su comandante, el general de división Stanisław Sosabowski, había previsto y denunciado antes de que comenzara la operación. Por su honestidad, posteriormente fue destituido del mando, de forma discreta y burocrática, como suelen hacer las instituciones con los hombres que tenían razón en el momento equivocado. Y luego estaba Montgomery.
En las semanas y meses que siguieron, el mariscal de campo Bernard Montgomery hizo algo que definió tanto su carácter como su legado. Se negó a aceptar el fracaso. Calificó la Operación Market Garden como un éxito de 90%, una afirmación tan alejada de la realidad de lo ocurrido que los hombres que habían luchado en Arnhem la recibieron con algo más que ira. Más allá de las palabras, incluso, Montgomery argumentó que la operación había logrado sus objetivos intermedios. Los puentes de Eindhoven y Nijmegen habían sido tomados. Se había ganado terreno. El esfuerzo bélico había avanzado. Lo que no dijo, lo que jamás diría, fue que la premisa fundamental del plan había sido suya. El cronograma. El único camino. La información ignorada. La decisión de seguir adelante a pesar de todas las advertencias de que el terreno no era tan claro como sugerían los mapas. Esa responsabilidad nunca fue asumida por completo. Pero la historia, con el tiempo, plantea sus propias preguntas. Historiadores militares de renombre han argumentado en las décadas posteriores que incluso una operación Market Garden exitosa no habría puesto fin a la guerra para Navidad. Las líneas de suministro que se extendían hasta Normandía ya estaban catastróficamente sobrecargadas. Incluso si se hubiera cruzado el Rin en Arnhem, los ejércitos aliados carecían de combustible, la munición y la capacidad logística necesarios para mantener el avance hacia el norte de Alemania durante el otoño y el invierno de 1944. La promesa navideña nunca fue real. Fue producto de un optimismo confundido con un análisis, de un momento en que el impulso era tan fuerte que parecía casi descortés cuestionarlo. Lo que la Operación Market Garden reveló en realidad fue la fractura que atravesaba el corazón del mando aliado. La rivalidad entre Montgomery y los estadounidenses. La incapacidad de imponer una dirección estratégica unificada a hombres con un ego desmesurado y una brillantez genuina y competitiva. La estrategia de amplio frente de Eisenhower, la misma que Montgomery había rechazado, finalmente se vio justificada. La guerra no terminó en diciembre de 1944, sino en mayo de 1945. Y el puente de Arnhem, el puente que se suponía que sería el último, se convirtió en cambio en un monumento a la distancia que existe entre lo que los comandantes imaginan y lo que los soldados sufren. La ciudad holandesa de Arnhem sufrió las consecuencias de su proximidad a la historia. En represalia por el apoyo prestado a las fuerzas aliadas, las autoridades de ocupación alemanas ordenaron la evacuación de toda la ciudad. Más de 100.000 civiles holandeses fueron expulsados de sus hogares durante el invierno de 1944. Muchos no regresaron para encontrar nada que mereciera la pena. Su sufrimiento, consecuencia directa de una operación planeada lejos de sus calles, rara vez aparece en las historias escritas por los hombres que la planearon. Cada septiembre, en un pequeño pueblo holandés que en su día estuvo en el centro de la atención mundial, todavía se celebran ceremonias. Los ancianos, cada año menos, casi desaparecidos, solían regresar con sus boinas rojas. Se paraban en el puente. Se paraban junto a las tumbas. El pueblo holandés no los recibió con la formalidad cortés de un homenaje oficial, sino con algo más crudo, más profundo, una gratitud que jamás olvidó lo que había costado. Para los habitantes de Arnhem, la Operación Market Garden no fue un capítulo más en la historia militar. Fue el invierno en que su ciudad ardió, la estación en que sus vecinos desaparecieron, el momento en que la guerra llegó no como liberación, sino como consecuencia. La historia recuerda la Operación Market Garden como un plan ambicioso que fracasó. Pero la verdad completa, la que tarda más en salir a la luz, es que se trató de un plan nacido del orgullo, sostenido por una ceguera selectiva y financiado por hombres que merecían algo mejor de sus superiores. El puente de Arnhem sigue en pie.